Imagina por un momento que pudieras viajar 5 o 0 años atrás en el tiempo y presenciar el momento exacto en que la humanidad dejó de ser nómada para siempre. Te encuentras de pie en una vasta llanura entre dos ríos majestuosos, el Tigris y el Éufrates, donde el aire húmedo transporta el aroma de los primeros campos de cebada cultivados por manos humanas. El sol se alza dorado sobre el horizonte, iluminando una tierra que pronto se convertiría en la cuna de la civilización. Aquí, en este lugar que los antiguos griegos llamarían Mesopotamia, que significa literalmente la tierra entre ríos, estás presenciando algo absolutamente extraordinario: el nacimiento de la primera civilización de la historia humana. El paisaje que se extiende ante ti es verde y fértil, muy diferente al desierto árido que conocemos hoy. Los ríos Tigris y Éufrates serpentean a través de praderas exuberantes, creando un oasis de vida en medio de las áridas tierras de lo que hoy conocemos como Irak. Pero antes de que te acomodes para este fascinante viaje a través del tiempo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque esta noche vas a descubrir secretos que han permanecido enterrados durante milenios, historias que cambiarán para siempre tu comprensión sobre los orígenes de nuestra civilización. En el sur de Mesopotamia, alrededor del año 3500 a.C., emergen los sumerios, un pueblo tan misterioso que incluso hoy, después de más de un siglo de investigación arqueológica, los especialistas aún debaten sobre su verdadero origen. Algunas teorías sugieren que llegaron desde las montañas de Irán, otros proponen que emergieron de las tierras altas de Anatolia, y algunos incluso especulan que fueron el resultado de una migración desde regiones aún más lejanas. Lo que sí sabemos con certeza es que estos extraordinarios pioneros no solo inventaron la rueda, cambiando para siempre la forma en que la humanidad se desplazaba y transportaba bienes, sino que también crearon la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura completo de la historia humana. Los sumerios establecieron las primeras ciudades-estado de la historia: Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur, Kish y muchas otras. Cada una de estas ciudades era literalmente un mundo en sí mismo, un microcosmos completo con su propia identidad, sus propios dioses protectores, sus propias tradiciones y costumbres. Estas ciudades-estado estaban gobernadas por reyes sacerdotes llamados Ensi o Lugal, títulos que significaban respectivamente Señor y Gran Hombre. Estos gobernantes se consideraban intermediarios directos entre los dioses y los mortales, una responsabilidad sagrada que llevaban con extrema seriedad. Sus templos, los famosos zigurats, se alzaban como montañas artificiales hacia el cielo estrellado, estructuras monumentales construidas con millones de ladrillos de adobe secados al sol. Estos zigurats no eran simplemente edificios religiosos, eran el corazón palpitante de cada ciudad, centros de actividad económica, social y espiritual. En sus cámaras más sagradas, ubicadas en la cima de estas torres escalonadas, se realizaban rituales milenarios que conectaban la tierra con los cielos, ceremonias que involucraban ofrendas de alimentos, incienso aromático, cánticos hipnóticos y danzas sagradas que duraban desde el amanecer hasta bien entrada la madrugada. Los sacerdotes sumerios no eran simplemente líderes espirituales,
eran los intelectuales de su época, maestros en astronomía, matemáticas, medicina y agricultura. Desarrollaron complejos sistemas de irrigación que transformaron las áridas llanuras en jardines florecientes, creando una red de canales, diques y reservorios que distribuía las aguas de los ríos Tigris y Éufrates a través de vastas extensiones de territorio. Esta innovación agrícola permitió el desarrollo de excedentes alimentarios, liberando a una parte de la población de las tareas agrícolas y permitiendo el surgimiento de especialistas, artesanos, comerciantes, soldados, escribas y administradores. La invención de la escritura por parte de los sumerios representa uno de los momentos más revolucionarios en la historia de la humanidad, un punto de inflexión que separó para siempre la prehistoria de la historia propiamente dicha. Lo que comenzó como simples marcas en tablillas de arcilla para llevar registros comerciales básicos, como la cantidad de grano almacenado o el número de ovejas en un rebaño, pronto evolucionó hacia algo mucho más profundo y transformador. Los escribas sumerios, considerados los hombres más sabios y respetados de su tiempo, utilizaban cañas afiladas llamadas calamos para presionar símbolos cuneiformes en arcilla húmeda. Estos símbolos, que al principio eran representaciones pictográficas simples, gradualmente evolucionaron hacia un sistema abstracto capaz de representar no solo objetos concretos, sino también ideas complejas, emociones, conceptos filosóficos y narrativas elaboradas. En esas tablillas de arcilla se registraron las primeras leyes conocidas de la humanidad, los primeros contratos comerciales, los primeros tratados diplomáticos, los primeros poemas de amor, las primeras historias de traición y venganza, los primeros manuales médicos y los primeros textos astronómicos. Pero quizás el logro más extraordinario de la literatura sumeria fue la creación de la epopeya de Gilgamesh, escrita hace más de 4.0 años y considerada la primera obra maestra de la literatura mundial. Esta epopeya, tallada en 12 tablillas de arcilla, nos cuenta la historia de Gilgamesh, rey legendario de Uruk, y su búsqueda desesperada de la inmortalidad tras la muerte de su mejor amigo Enkidu. La historia explora temas profundamente humanos que aún hoy resuenan en nuestros corazones. El miedo a la muerte, la búsqueda del sentido de la vida, la importancia de la amistad, el poder del amor y la aceptación final de nuestra mortalidad. Cuando Gilgamesh finalmente comprende que la inmortalidad está reservada para los dioses y que los mortales deben encontrar significado en sus acciones durante su breve paso por la tierra, está articulando una sabiduría que continúa siendo relevante 5 milenios después. Hacia el año 2334 a.C., la historia de Mesopotamia tomó un giro dramático con la aparición de un líder carismático y visionario llamado Sargón de Akkad. Este extraordinario conquistador logró algo que hasta entonces había sido impensable: unificar por primera vez todas las ciudades-estados sumerias bajo un solo imperio, creando así el primer estado multiétnico de la historia humana. La historia personal de Sargón es tan fascinante como épica. Según las crónicas antiguas, su historia de origen rivaliza con las de Moisés o Rómulo y Remo. Se cuenta que Sargón fue hijo ilegítimo de una sacerdotisa
que, incapaz de criarlo públicamente debido a su posición religiosa, lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotar en las aguas del río Éufrates. Un jardinero real llamado Aki encontró al bebé y lo crió como hijo propio. Sargón creció trabajando en los jardines del palacio, donde su inteligencia y carisma natural atrajeron la atención de la corte real. Sargón estableció su capital en una nueva ciudad llamada Akkad, cuya ubicación exacta aún es un misterio para los arqueólogos modernos. Desde esta base de poder, lanzó una serie de campañas militares que lo llevaron a conquistar no solo todas las ciudades sumerias del sur, sino también vastos territorios que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas de Anatolia hasta las fronteras de Egipto. Los acadios, el pueblo de Sargón, adoptaron y adaptaron la sofisticada cultura sumeria, pero la transformaron de maneras significativas. Crearon una síntesis cultural única, donde el idioma semítico acadio se convirtió en la lengua franca del comercio internacional y la diplomacia, mientras que el sumerio permaneció como lengua sagrada utilizada en rituales religiosos y textos académicos, similar a como el latín funcionó en la Europa medieval. El imperio acadio duró más de 150 años y estableció precedentes que influirían en todos los imperios posteriores de Mesopotamia. Sargón y sus sucesores desarrollaron una administración centralizada sofisticada, un sistema postal eficiente, una red de carreteras que conectaba las principales ciudades y un ejército profesional que combinaba infantería, arqueros y los primeros carros de guerra tirados por asnos. En el corazón de Babilonia, alrededor del año 1750 a.C., el rey Hammurabi promulgó algo absolutamente revolucionario que cambiaría para siempre la forma en que las sociedades humanas se organizaban: el primer código legal completo y sistemático de la historia. Este no fue simplemente una colección de reglas arbitrarias, sino un sistema de justicia cuidadosamente pensado que reflejaba siglos de sabiduría legal acumulada. El famoso Código de Hammurabi fue grabado en una magnífica estela de diorita negra de más de 2 metros de altura, una piedra tan dura que ha resistido el paso de los milenios prácticamente intacta. En la parte superior de la estela, un relieve magistralmente tallado muestra al dios de la justicia, Shamash, entregando personalmente las leyes a Hammurabi, legitimando así el código con autoridad divina. El código contenía 282 leyes que abarcaban prácticamente todos los aspectos de la vida social, desde regulaciones comerciales complejas hasta normas sobre el matrimonio y el divorcio, desde procedimientos médicos hasta estándares de construcción, desde derechos de propiedad hasta protección de los más vulnerables de la sociedad. Cada ley estaba formulada de manera precisa, siguiendo el patrón sí, entonces, estableciendo tanto la condición que activaba la ley como la consecuencia específica que seguiría. La famosa frase ojo por ojo, diente por diente, no representaba una sed de venganza primitiva, como a menudo se malinterpreta, sino un concepto revolucionario de justicia proporcional. Este principio establecía que el castigo debía corresponder exactamente al daño causado, ni más ni menos, eliminando así tanto la venganza excesiva como el castigo insuficiente. Era un sistema de justicia que buscaba la equidad y la proporción, conceptos que aún hoy
forman la base de nuestros sistemas legales modernos. Pero el código de Hammurabi iba más allá de la simple retribución. Incluía provisiones sofisticadas para la protección de viudas y huérfanos, regulaciones sobre salarios justos para trabajadores, normas sobre responsabilidad médica, e incluso las primeras leyes conocidas sobre derechos de las mujeres en el matrimonio. Esta estela, que puedes admirar hoy en el Museo del Louvre en París, representa el momento histórico en que la humanidad decidió colectivamente que la ley escrita, y no la fuerza bruta o el capricho de los poderosos, gobernaría las sociedades civilizadas. Desde las montañas rocosas del norte de Mesopotamia surgió un pueblo que cambiaría para siempre el concepto mismo de la guerra y el poder militar: los asirios. Entre los años 900 y 600 a.C., estos implacables guerreros de las tierras altas crearon no solo el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces, sino también el primer ejército verdaderamente profesional y tecnológicamente avanzado de la historia humana. Los soldados asirios no eran campesinos arrancados de sus campos y forzados al combate durante las épocas de guerra, como era común en otras civilizaciones. En cambio, eran guerreros entrenados desde la más tierna infancia en el arte de la guerra, profesionales dedicados exclusivamente al combate que vivían en cuarteles, seguían rutinas de entrenamiento rigurosas y dominaban no solo las armas tradicionales, sino también tecnologías militares revolucionarias. Los asirios desarrollaron las primeras máquinas de asedio verdaderamente efectivas, torres móviles de madera reforzada con metal que permitían a los atacantes alcanzar la altura de las murallas enemigas, arietes masivos montados sobre estructuras rodantes para derribar puertas y muros, catapultas que podían lanzar proyectiles incendiarios a distancias considerables, y escaleras de asedio diseñadas específicamente para superar las fortificaciones más altas. Pero quizás su innovación más importante fue el desarrollo de carros de guerra tirados por caballos, una tecnología que revolucionó completamente la guerra antigua. Estos carros, tripulados por un conductor y uno o dos arqueros, proporcionaban movilidad, velocidad y potencia de fuego superiores a cualquier fuerza de infantería. Los caballos asirios, cuidadosamente criados y entrenados, eran considerados los mejores del mundo antiguo. Sin embargo, el arma más poderosa de los asirios no era tecnológica, sino psicológica. Desarrollaron técnicas de guerra psicológica que aterrorizaban a sus enemigos antes incluso de llegar al campo de batalla. Sus tácticas incluían la deportación masiva de poblaciones conquistadas, mezclando diferentes grupos étnicos para prevenir rebeliones, la destrucción sistemática de símbolos culturales y religiosos de los pueblos vencidos, y el uso calculado del terror como herramienta política. Las capiteles asirias, primero Asur y más tarde la magnífica Nínive, se convirtieron en las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo de su época. Nínive, en particular, era una metrópolis que albergaba a más de 100 habitantes, una población enorme para los estándares antiguos. Sus palacios reales estaban decorados con relieves de piedra que narraban las conquistas del rey. Sus jardines botánicos contenían especies de plantas traídas de todos los rincones del imperio, y sus bibliotecas albergaban decenas de miles de tablillas cuneiformes que preservaban el conocimiento acumulado de siglos. En el siglo VI a.C., bajo el reinado del legendario Nabucodonosor II, Babilonia alcanzó su máximo esplendor histórico
y se transformó en la urbe más magnífica, próspera y culturalmente avanzada del mundo antiguo. Este período, conocido como el Imperio Neobabilónico, representó una época dorada de arquitectura monumental, prosperidad económica sin precedentes y florecimiento artístico que dejó una marca indeleble en la historia humana. Las murallas de Babilonia, consideradas una de las maravillas del mundo antiguo, eran tan masivas y anchas que dos carros de guerra podían circular cómodamente lado a lado por su parte superior. Estas fortificaciones se extendían por más de 17 kilómetros alrededor de la ciudad, alcanzando alturas de hasta 25 metros y espesores de 7 metros. Estaban construidas con ladrillos cocidos, unidos con betún, una técnica que las hacía prácticamente inexpugnables para las tecnologías militares de la época. La entrada principal a esta ciudad maravillosa era la célebre Puerta de Ishtar, una obra maestra arquitectónica decorada con cientos de dragones y toros moldeados en ladrillo esmaltado de un azul brillante que capturaba y reflejaba la luz del sol de maneras espectaculares. Estos relieves no eran simplemente decorativos, representaban a Marduk, el dios principal de Babilonia, simbolizado por el dragón, y a Adad, el dios de las tormentas, representado por el toro. La puerta daba acceso a la vía procesional, una avenida ceremonial pavimentada con piedras de colores que conducía directamente al corazón religioso de la ciudad. Pero la maravilla más extraordinaria y legendaria de la Babilonia de Nabucodonosor fueron los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según las crónicas históricas, estos jardines fueron construidos por Nabucodonosor para consolar a su esposa, Amitis de Media, quien extrañaba profundamente las montañas verdes y exuberantes de su tierra natal en las tierras altas de Irán. Los jardines colgantes no eran literalmente colgantes, sino que consistían en una serie de terrazas escalonadas construidas sobre estructuras de ladrillo y piedra que se alzaban hasta alturas de 25 metros. Cada terraza estaba plantada con árboles, arbustos y flores traídos de todas las regiones del imperio, creando un ecosistema artificial que reproducía los paisajes montañosos que tanto añoraba la reina. Un ingenioso sistema de bombeo, probablemente accionado por esclavos que operaban cadenas sin fin con recipientes, elevaba agua desde el río Éufrates hasta las terrazas más altas, desde donde fluía en cascadas y arroyos artificiales que irrigaban toda la estructura. La historia bíblica de la Torre de Babel, uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento, tiene sus raíces profundas en una realidad histórica absolutamente fascinante que los arqueólogos han logrado documentar extensivamente. En el corazón de la antigua Babilonia existía realmente una torre colosal imponente llamada Etemenanki, que en sumerio significa la casa que es fundamento del cielo y la tierra, un nombre que reflejaba su importancia cosmológica y religiosa. Esta estructura monumental, que los babilonios consideraban el centro del universo, consistía en 7 pisos escalonados, construidos con millones de ladrillos de adobe y revestidos con ladrillos cocidos esmaltados. La torre se alzaba a una altura impresionante de más de 90 metros, haciéndola visible desde kilómetros de distancia a través de las llanuras mesopotámicas. En su cima se encontraba un santuario dedicado a Marduk,
el dios supremo del panteón babilónico, donde se realizaban las ceremonias religiosas más importantes del reino. La construcción y mantenimiento de Etemenanki requería el trabajo coordinado de miles de obreros, artesanos y especialistas que llegaban de todas las provincias del vasto imperio babilónico. Estos trabajadores hablaban docenas de idiomas y dialectos diferentes: acadio, arameo, elamita, persa, fenicio, egipcio, lidio y muchos otros. Esta diversidad lingüística, combinada con la complejidad técnica del proyecto, probablemente inspiró la historia bíblica de la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos. Los registros cuneiformes nos hablan de las enormes cantidades de materiales necesarios para mantener esta estructura: millones de ladrillos reemplazados regularmente debido a la erosión, toneladas de betún importado de depósitos naturales lejanos, maderas preciosas traídas desde los bosques del Líbano y Anatolia, y metales preciosos para decorar los santuarios superiores. El costo de mantenimiento era tan alto que representaba una proporción significativa del presupuesto real. Cuando Alejandro Magno conquistó Babilonia en 331 a.C., quedó tan impresionado por los restos de Etemenanki que elaboró planes ambiciosos para reconstruirla completamente como símbolo de su nuevo imperio mundial. Ordenó que se removieran los escombros acumulados durante siglos de abandono y comenzó a reunir los recursos necesarios para la reconstrucción. Sin embargo, su muerte prematura en 323 a.C., ocurrida precisamente en Babilonia, frustró estos grandiosos planes, y la torre nunca fue restaurada a su gloria original. Los sacerdotes astrónomos de Mesopotamia fueron, sin exageración, los primeros científicos verdaderos de la historia humana, pioneros en el desarrollo del método de observación sistemática y registro meticuloso que forma la base de toda ciencia moderna. Desde las azoteas de sus zigurats y las terrazas de sus observatorios especializados, estos eruditos observaban meticulosamente los movimientos de los planetas, la luna y las estrellas, registrando sus patrones y ciclos durante no solo años o décadas, sino durante siglos enteros. Estos astrónomos mesopotámicos desarrollaron el sistema sexagesimal, basado en el número 60, que aún utilizamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo completo. Esta elección del número 60 no fue arbitraria. Se basaba en sus propiedades matemáticas excepcionales, ya que 60 puede dividirse exactamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30, lo que facilitaba enormemente los cálculos complejos sin fracciones. Sus observaciones astronómicas alcanzaron un nivel de precisión que asombra incluso a los científicos modernos. Lograron calcular la duración del año solar con un error de solo unos pocos minutos. Determinaron los períodos orbitales de los planetas visibles con exactitudes extraordinarias y desarrollaron métodos para predecir eclipses solares y lunares con décadas de anticipación. Sus registros de observaciones astronómicas, conservados en miles de tablillas cuneiformes, constituyeron la base de datos astronómicos más completa de la antigüedad. Los matemáticos mesopotamios inventaron conceptos que siguieron siendo fundamentales durante milenios.
Fueron los primeros en desarrollar un sistema posicional de numeración, donde el valor de un dígito dependía de su posición, un concepto revolucionario que hizo posibles cálculos complejos. Conocían y utilizaban lo que más tarde se llamaría el teorema de Pitágoras, más de 1000 años antes de que naciera el matemático griego. Desarrollaron métodos para resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas, calcularon aproximaciones precisas de raíces cuadradas y crearon tablas de multiplicación que facilitaban el comercio y la administración. Los astrónomos sacerdotes también fueron los creadores del primer calendario lunisolar de la historia, un sistema ingenioso que reconciliaba los ciclos lunares naturales con el año solar agrícola. Este calendario alternaba meses de 29 y 30 días para seguir las fases lunares, pero añadía un mes extra cada pocos años para mantener la sincronización con las estaciones. Este sistema calendárico fue tan efectivo que influyó en el desarrollo de calendarios posteriores, incluyendo el calendario judío que aún se usa hoy. Mesopotamia se transformó gradualmente en el corazón palpitante de la primera economía verdaderamente globalizada de la historia humana, un centro comercial que conectaba civilizaciones desde el Valle del Indo hasta las costas del Mediterráneo, desde las montañas del Cáucaso hasta las tierras altas de Etiopía. Esta red comercial no era simplemente una colección de rutas comerciales dispersas, sino un sistema económico integrado y sofisticado que facilitaba el intercambio no solo de bienes materiales, sino también de ideas, tecnologías, costumbres culturales y conocimientos técnicos. Los intrépidos mercaderes mesopotamios, equipados con caravanas de camellos para los viajes por tierra y barcos de vela para la navegación fluvial y marítima, emprendían expediciones comerciales épicas que duraban meses o incluso años. Estos comerciantes viajaban desde las ricas tierras de la India, trayendo especias exóticas, sedas preciosas, marfil tallado y piedras preciosas, hasta las montañas de Anatolia para obtener plata y cobre, desde las costas del Mediterráneo para conseguir madera de cedro y púrpura, hasta las tierras lejanas de Afganistán para adquirir el lapislázuli azul intenso tan valorado para joyería y decoración. Los mesopotamios desarrollaron los primeros sistemas bancarios verdaderamente sofisticados de la historia. Los templos funcionaban como bancos primitivos, prestando semillas a los agricultores al comienzo de la temporada de siembra y cobrando intereses en grano al momento de la cosecha. Las familias comerciantes más prósperas establecieron casas de cambio que facilitaban transacciones entre diferentes sistemas monetarios, ya que cada región tenía sus propios estándares de peso y pureza para los metales preciosos. Uno de los inventos más revolucionarios fue el desarrollo de las primeras letras de crédito, documentos cuneiformes que permitían a un comerciante depositar plata en una ciudad y retirar el equivalente en otra ciudad distante, eliminando así los peligros de transportar grandes cantidades de metales preciosos a través de territorios hostiles. Estos documentos estaban respaldados por redes de confianza entre familias comerciantes que se extendían por todo el mundo conocido. Los contratos comerciales mesopotamios eran de una complejidad legal sorprendente, especificando no solo los términos básicos de compra y venta, sino también cláusulas detalladas sobre seguros para pérdidas por robo o naufragio, penalizaciones por incumplimiento de entrega, calidad mínima de mercancías
y procedimientos de arbitraje para resolver disputas. Estos contratos estaban frecuentemente sellados por múltiples testigos y notarizados por autoridades locales, creando un marco legal que proporcionaba seguridad a las transacciones comerciales de larga distancia. En los bulliciosos bazares de Babilonia, Ur y otras grandes ciudades comerciales, un visitante podía encontrar una extraordinaria variedad de productos exóticos. Lapislázuli de las lejanas montañas de Afganistán, con su azul profundo que rivalizaba con el color del cielo nocturno. Maderas aromáticas de cedro traídas desde los bosques del Líbano, cuya fragancia llenaba los almacenes. Oro brillante procedente de las minas de Nubia en el Alto Egipto. Especias picantes de la India que transformaban la gastronomía local. Incienso aromático de la península arábiga que perfumaba los templos, obsidiana volcánica de Anatolia, tan afilada que superaba cualquier metal para herramientas de corte, y tejidos finos de lana y lino teñidos con colores brillantes que sólo los ricos podían permitirse. Los mesopotamios crearon y desarrollaron uno de los sistemas religiosos más sofisticados, completos y teológicamente elaborados de toda la antigüedad. Un panteón divino que incluía literalmente cientos de dioses, diosas, espíritus menores y entidades sobrenaturales, cada uno con personalidades distintivas, historias mitológicas complejas, dominios específicos de influencia y relaciones intrincadas con otros miembros del panteón divino. En la cúspide de esta jerarquía celestial se encontraba Anu, el anciano dios del cielo, considerado el padre de todos los dioses y la fuente última de toda autoridad divina. Anu raramente intervenía directamente en los asuntos mortales, prefiriendo gobernar desde su palacio celestial y delegar responsabilidades específicas a dioses más jóvenes y activos. Su ciudad sagrada era Uruk, donde su templo principal, el Anu Zigurat, se alzaba como una montaña artificial hacia su reino celestial. Enlil, el poderoso dios del viento, las tormentas y la atmósfera, era considerado el ejecutor de las decisiones divinas. Era tanto creador como destructor, capaz de enviar vientos suaves que favorecían las cosechas o huracanes devastadores que arrasaban ciudades enteras. Su templo principal estaba en Nippur, considerada la ciudad más sagrada de Mesopotamia, donde se creía que Enlil había establecido los destinos de todas las ciudades del mundo. Los reyes mesopotamios viajaban a Nippur para recibir la bendición de Enlil, legitimando así su autoridad real. Ea, también conocido como Enki, era el sabio dios de las aguas dulces subterráneas, la sabiduría, la magia y las artes. Se le consideraba el amigo de la humanidad, el dios que había enseñado a los humanos las artes de la civilización, la escritura, la metalurgia, la construcción, la medicina y la agricultura. En las leyendas del diluvio mesopotámico, que precedieron en más de 1000 años a la historia bíblica de Noé, fue Ea quien advirtió secretamente a la humanidad sobre la inundación catastrófica que los otros dioses habían decidido enviar. Pero quizás la diosa más venerada, temida y celebrada de todo el panteón mesopotámico era Inanna, conocida más tarde como Ishtar, la diosa del amor, la belleza, la sensualidad, la fertilidad, pero también de la guerra, la conquista y la muerte violenta. Esta aparente contradicción no era vista como problemática por los mesopotamios, sino como un reflejo de la naturaleza dual de la existencia, la vida y la muerte, la creación y la destrucción.
El placer y el dolor eran aspectos inseparables de la experiencia humana. La historia más famosa de Inanna es su descenso épico al inframundo, un mito que prefigura y posiblemente influyó en numerosas tradiciones posteriores sobre muerte y resurrección. Según esta leyenda, Inanna decidió visitar el reino de su hermana Ereshkigal, la reina del inframundo, para atravesar las 7 puertas del mundo subterráneo. Inanna tuvo que despojarse gradualmente de sus símbolos de poder, su corona, sus joyas, su vestido real, hasta llegar desnuda y vulnerable ante su hermana. Ereshkigal, celosa y enfurecida, mató a Inanna y colgó su cadáver de un gancho. Mientras Inanna permanecía muerta en el inframundo, toda la fertilidad desapareció de la tierra. Las plantas se marchitaron, los animales dejaron de reproducirse, los humanos perdieron el deseo sexual. Los otros dioses, alarmados por esta crisis cósmica, enviaron mensajeros para rescatar a Inanna. Finalmente, mediante la intervención de Ea, Inanna fue resucitada, pero bajo la condición de que alguien más tomara su lugar en el inframundo. Esta historia de muerte y resurrección, con sus temas de sacrificio, renovación y el ciclo eterno de las estaciones, influyó profundamente en mitologías posteriores de todo el Mediterráneo. Los templos mesopotamios no eran simplemente lugares de culto religioso, sino instituciones multifuncionales complejas que servían como centros económicos, educativos, administrativos y sociales que literalmente vertebraban y organizaban toda la estructura de la sociedad urbana. Cada templo principal era propietario de vastas extensiones de tierra agrícola, rebaños de ganado, talleres artesanales y almacenes repletos de productos diversos. Los sacerdotes administraban estas propiedades como sofisticados empresarios, organizando la producción, supervisando la distribución y reinvirtiendo las ganancias en proyectos de construcción, obras públicas y actividades ceremoniales. En el año 539 a.C., la historia milenaria de la hegemonía mesopotámica llegó a su fin de una manera casi anticlimática, cuando Ciro el Grande de Persia logró conquistar la legendaria Babilonia sin derramar una sola gota de sangre, marcando así el final de más de 0 años de dominación política y cultural mesopotámica sobre el Oriente Medio. Esta conquista pacífica no fue resultado de la debilidad babilónica, sino de la brillante estrategia política y diplomática de Ciro, quien se presentó no como un conquistador extranjero, sino como un libertador enviado por los propios dioses babilónicos. Ciro, que se había ganado el título de El Grande por sus conquistas previas de Lidia y otras regiones de Anatolia, comprendía que Babilonia no podía ser tomada por la fuerza debido a sus formidables fortificaciones. En lugar de ello, empleó una combinación de propaganda política, soborno de funcionarios clave y promesas de tolerancia religiosa que convenció a muchos babilónicos de que su llegada sería beneficiosa. Cuando finalmente entró en la ciudad, fue recibido como liberador por sectores significativos de la población que estaban descontentos con el último rey babilónico Nabónido. Los persas, a diferencia de los asirios que los habían precedido, eran admiradores genuinos de la sofisticada cultura babilónica y mesopotámica en general. Ciro y sus sucesores adoptaron conscientemente muchas tradiciones administrativas, artísticas y religiosas mesopotamias, incorporándolas al vasto imperio persa
que se extendía desde la India hasta Egipto. Los escribas cuneiformes continuaron funcionando en la administración imperial. Los templos tradicionales fueron respetados y financiados, y las élites locales fueron incorporadas al sistema de gobierno persa. Sin embargo, aunque los persas preservaron muchas tradiciones mesopotámicas, el centro de poder político se había desplazado irreversiblemente hacia el este, hacia las ciudades persas de Persépolis, Pasargada y Susa. Mesopotamia, que durante milenios había sido el corazón del mundo civilizado, se convirtió en una provincia, aunque próspera e importante, de un imperio mucho más vasto y diverso. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa en 331 a.C., quedó profundamente impresionado por la grandeza histórica de Mesopotamia y especialmente por Babilonia. A diferencia de muchos conquistadores que despreciaban las culturas que sometían, Alejandro mostró un respeto genuino por la herencia mesopotámica. Elaboró planes ambiciosos para hacer de Babilonia la capital de su nuevo imperio mundial, un centro desde el cual gobernaría territorios que se extendían desde Macedonia hasta la India. Alejandro ordenó la restauración de templos antiguos, incluyendo la reconstrucción completa del famoso Zigurat Etemenanki, e invirtió enormes recursos en proyectos de embellecimiento urbano. Adoptó ceremonias de corte persas y babilónicas. Se casó con nobles persas en una gran ceremonia en Susa, y alentó a sus generales macedonios a hacer lo mismo, todo como parte de su visión de crear una síntesis cultural greco-oriental. Sin embargo, la muerte prematura de Alejandro en 323 a.C., ocurrida irónicamente en el mismo palacio real de Babilonia donde había planeado establecer su capital permanente, frustró completamente estos grandiosos planes. Sus sucesores, los diádocos, estaban más interesados en dividirse el imperio entre ellos que en realizar la visión cosmopolita de Alejandro. Mesopotamia quedó bajo el control de los seleucidas, que aunque mantuvieron cierto respeto por las tradiciones locales, gradualmente fueron helenizando la región y estableciendo nuevas ciudades griegas que competían con los antiguos centros mesopotámicos. Con el tiempo, las conquistas romanas, las invasiones partas y finalmente la expansión árabe-musulmana completaron la transformación de Mesopotamia. Las antiguas ciudades fueron siendo gradualmente abandonadas. Sus canales de irrigación se llenaron de sedimento por falta de mantenimiento y los vientos del desierto comenzaron a cubrir con arena los restos de palacios y templos que una vez habían albergado las cortes más poderosas del mundo. Mientras te preparas para descansar en la comodidad de tu cama moderna, es fascinante reflexionar sobre el extraordinario y perdurable legado que los antiguos mesopotamios nos dejaron, un legado tan fundamental y omnipresente que literalmente permea cada aspecto de nuestra vida cotidiana moderna. Cada vez que escribes tu nombre en un papel, estás participando en una tradición que comenzó hace más de 5.000 años, cuando los primeros escribas sumerios presionaron símbolos cuneiformes en tablillas de arcilla húmeda. Cuando consultas tu reloj para ver la hora, estás utilizando un sistema de medición temporal basado en el sistema sexagesimal mesopotámico. Esos 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora son herencia directa de los matemáticos cineastrónomos de Babilonia. Cuando observas las estrellas en una noche clara y reconoces constelaciones, muchas de esas agrupaciones estelares
fueron identificadas y nombradas por primera vez por los observadores del cielo mesopotámicos desde las azoteas de sus zigurats. El concepto mismo de vivir en una ciudad, algo que damos por sentado en nuestro mundo urbanizado, fue inventado por los sumerios. La idea de calles pavimentadas, sistemas de alcantarillado, mercados centralizados, barrios especializados para diferentes oficios, códigos de construcción y gobierno municipal. Todo eso tiene sus orígenes en las primeras ciudades-estado de Mesopotamia. El vidrio que forma las ventanas de tu casa, la cerveza que quizás disfrutas ocasionalmente, el concepto de un calendario que organiza tu año en meses y semanas, la rueda que hace posible todo transporte moderno, los fundamentos de las matemáticas que utilizas desde cálculos simples hasta operaciones complejas, los principios básicos de la astronomía que nos permitieron eventualmente viajar al espacio. Todo esto son invenciones o desarrollos mesopotamios que han perdurado a través de milenios. Pero quizás el legado más profundo de Mesopotamia no son sus inventos tecnológicos, sino conceptos más abstractos pero fundamentales. La idea de que las sociedades deben gobernarse por leyes escritas en lugar de por caprichos de individuos poderosos, el concepto de justicia proporcional donde el castigo debe corresponder al crimen, la noción de que el conocimiento debe preservarse por escrito para futuras generaciones, y la creencia de que los seres humanos pueden mejorar su condición a través del aprendizaje, la innovación y la cooperación. Aún hoy, en nuestro siglo XXI, los arqueólogos continúan desenterrando los secretos largamente enterrados de Mesopotamia, revelando nuevos aspectos de estas civilizaciones fundacionales que continúan sorprendiendo y fascinando tanto a especialistas como al público general. Miles de tablillas cuneiformes permanecen sin traducir en los sótanos de museos de todo el mundo, esperando a que nuevas generaciones de eruditos descifren sus mensajes. Cada año, nuevas excavaciones revelan templos, palacios, casas privadas y talleres artesanales que añaden piezas al rompecabezas gigantesco de cómo vivían, pensaban, soñaban y creaban nuestros ancestros más antiguos. Ciudades enteras esperan aún bajo los montículos de tierra y arena que salpican el paisaje de Irak moderno. Tecnologías arqueológicas avanzadas como el radar penetrante, la fotografía satelital y la datación por carbono continúan revelando sitios previamente desconocidos y proporcionando nuevas perspectivas sobre sitios ya excavados. Los misteriosos Anunnaki sumerios, esas entidades divinas que según los textos antiguos descendieron del cielo para enseñar a la humanidad las artes de la civilización, siguen generando debates fascinantes entre historiadores, arqueólogos y estudiosos de religiones comparadas. ¿Eran estos dioses memorias mitologizadas de maestros culturales reales? ¿Representaban fuerzas naturales personificadas? ¿O eran, como algunos especulan más audazmente, referencias a contactos con civilizaciones tecnológicamente avanzadas? Aunque la interpretación extraterrestre carece de evidencia científica, el misterio de por qué tantas culturas antiguas independientes desarrollaron mitos similares sobre dioses que descendían del cielo sigue intrigando a los investigadores. ¿Qué otros secretos increíbles
nos esperan enterrados en las arenas de Mesopotamia. ¡Qué historias extraordinarias! ¡Qué innovaciones tecnológicas! ¡Qué obras de arte! ¡Qué insights sobre la naturaleza humana! Aún no hemos descubierto sobre nuestros ancestros más antiguos. Cada nueva excavación, cada tablilla traducida, cada artefacto desenterrado tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión sobre los orígenes de la civilización humana. Finalmente, mientras cierras los ojos y permites que tu mente se relaje y se prepare para el descanso nocturno, imagina que tu conciencia puede viajar libremente a través de los siglos, flotando como una brisa suave sobre los paisajes del tiempo. Visualízate caminando lentamente por los jardines colgantes de Babilonia, donde el agua fresca cae en cascadas musicales entre flores exóticas y árboles frutales que perfuman el aire tibio de la tarde mesopotámica. Escucha en tu imaginación los cánticos hipnóticos de los sacerdotes sumerios, resonando desde las cámaras sagradas en la cima de los sigurats, melodías ancestrales que conectaban la tierra con las estrellas, voces que se alzaban hacia el cielo nocturno estrellado como habían hecho durante miles de años. Observa las estrellas brillantes desde las torres de los astrónomos caldeos, donde sabios barbados registraban pacientemente los movimientos celestiales en tablillas de arcilla, acumulando el conocimiento que eventualmente nos permitiría comprender nuestro lugar en el cosmos. Camina por las bulliciosas calles de Ur al amanecer, cuando los comerciantes preparan sus caravanas de camellos para largos viajes a través del desierto, cargando mercancías preciosas que conectarán civilizaciones distantes. Respira el aroma del incienso que se eleva desde los templos donde generaciones de devotos han venido a buscar bendiciones, guidance y conexión con lo divino. Mesopotamia no fue simplemente el lugar geográfico donde comenzó la civilización humana, fue el espacio sagrado donde nuestra especie soñó por primera vez con algo infinitamente más grande y significativo que la mera supervivencia día a día. Fue donde nuestros ancestros más antiguos alzaron sus ojos hacia las estrellas infinitas y decidieron audazmente que ellos también podían tocar el cielo, que la humanidad podía crear belleza, buscar verdad, construir justicia y dejar un legado duradero para futuras generaciones. En tus sueños esta noche, permite que tu espíritu descanse en la sabiduría acumulada de esos primeros pioneros de la civilización, que tu mente encuentre paz en la continuidad extraordinaria que conecta sus aspiraciones más nobles con las nuestras, y que despiertes mañana con una apreciación renovada por el viaje épico de la humanidad, desde esas primeras ciudades entre los ríos hasta nuestro mundo interconectado de hoy. Que tengas dulces sueños, explorando en tu descanso las maravillas infinitas de la cuna de la civilización, donde todo comenzó hace tantos milenios en las tierras fértiles entre el Tigris y el Éufrates.